Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la que considero la sesión más trascendental de todo nuestro recorrido académico en esta asignatura de epidemiología, pues hoy iniciamos la unidad 5 y llegamos a la cúspide integradora de su formación con el tema del análisis de situación de salud, conocido por sus siglas como ASIS. Quiero pedirles que por un momento dejen de verse a sí mismos únicamente como los profesionales que saben colocar un torniquete, intubar una vía aérea difícil o manejar un desfibrilador, porque si bien esas destrezas salvan vidas en el segundo crítico, la herramienta que vamos a desglosar hoy es la que salva vidas antes de que la emergencia ocurra. El diseño curricular de esta asignatura en el ITESUT no ha dejado este tema para el final por casualidad, sino porque el ASIS representa la competencia fundamental de inteligencia sanitaria para el personal de atención prehospitalaria. La pertinencia de esta unidad radica en una transición paradigmática que ustedes deben experimentar hoy mismo. Deben dejar de ser operadores reactivos centrados exclusivamente en la respuesta al incidente individual o el rescate para convertirse en gestores proactivos del riesgo que comprenden la dinámica poblacional de la enfermedad y el trauma. Vivimos en el Ecuador, un país con un contexto fascinante pero terriblemente complejo, caracterizado por una coexistencia de perfiles epidemiológicos que nos desafía a diario. Por un lado, tenemos la persistencia de enfermedades infectocontagiosas como el dengue, la tuberculosis o las enfermedades diarreicas, y por otro, enfrentamos un auge brutal de la violencia interpersonal y la accidentalidad vial. En este escenario, el ASIS se convierte en su herramienta de navegación indispensable, porque sin él el sistema de emergencias opera a ciegas, respondiendo a la demanda sin ninguna capacidad de anticipación ni planificación estratégica. Ontológicamente, quiero que entiendan que el ASIS no es un simple documento PDF que se guarda en una gaveta o un reporte estadístico aburrido que se hace para cumplir con el ministerio. El ASIS es un proceso analítico sintético continuo que caracteriza, mide y explica el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y sus determinantes, sean estos competencia del sector salud o no. Para ustedes, tecnólogos en emergencias, el ASIS representa la lectura del territorio, es el mecanismo mediante el cual transforman esos datos dispersos que reciben todos los días, como las llamadas al EQ 911, las hojas de atención prehospitalaria 002 o los reportes de defunciones en información estructurada para tomar decisiones. Mientras que la epidemiología clínica que hemos visto se centra en el paciente individual, el ASIS enfoca su lente en la comunidad como paciente, y aquí es donde quiero que comprendan que la emergencia médica no es un evento estocástico o aleatorio, no es mala suerte, sino el resultado final de una cadena de determinantes que fallaron en los niveles de prevención primaria y secundaria. Por ejemplo, un coma diabético que ustedes atienden a las 3 de la mañana no es un accidente del destino, es el fracaso de un sistema de control metabólico, de educación nutricional y de acceso a medicación en esa comunidad específica. Nuestra enseñanza del ASIS responde a un mandato legal y técnico riguroso en Ecuador, anclado en la Constitución que garantiza la salud vinculada al SUMAC CAUSEI y en el Modelo de Atención Integral de Salud o MAIS-FCI, que establece que el diagnóstico situacional es la puerta de entrada para cualquier planificación local. Además, el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, el CIVE Alerta, del que ya hemos hablado, se nutre de la notificación de eventos, por lo que ustedes deben entender que su parte de novedades no es burocracia, es un insumo vital para el ASIS distrital. Ahora bien, aunque existen muchos tipos de ASIS, para su formación nos enfocaremos en la intersección de dos modalidades, el ASIS institucional y el ASIS comunitario. El institucional analiza la oferta y demanda, se pregunta cuántas ambulancias tenemos, cuál es nuestra tasa de ocupación, cuáles son los tiempos de respuesta y dónde están los cuellos de botella en la recepción hospitalaria, utilizando datos del EQ 911 y sus propias matrices de gestión de flota. Por otro lado, el ASIS comunitario analiza los determinantes sociales y riesgos ambientales, identificando zonas vulnerables a desastres, barrios con alta incidencia de violencia
o comunidades con barreras de acceso geográfico, nutriéndose de censos del INEC y mapas de riesgo participativos. Imaginen que ustedes trabajan en una zona costera, también necesitarán aplicar un ASIS de coyuntura, que es un análisis rápido ante eventos agudos como un terremoto o una inundación, utilizando herramientas como la evaluación de daños y análisis de necesidades o EDAN. Vamos a desglosar las dimensiones del análisis, empezando por la dimensión geopolítica, histórica y demográfica. Aquí no basta con conocer los límites políticos del cantón, deben analizar la geografía de la emergencia, mapeando barreras físicas como ríos sin puentes o zonas de derrumbe y calculando los tiempos de desplazamiento real mediante isócronas, clasificando las vías según la cinemática de trauma esperada. La estructura poblacional es clave. Una pirámide de base ancha nos predice traumas y emergencias pediátricas, mientras que un ensanchamiento en la cúspide nos alerta sobre infartos, ACV y caídas en geriatría. Y piensen en esto. ¿Qué pasa en Baños de Agua Santa o en Montañita durante un feriado? La población censada no es la real. El ASIS debe calcular la población flotante para preposicionar ambulancias porque el riesgo se multiplica con el turismo. La siguiente es la dimensión socioeconómica y de determinantes sociales. La escolaridad y cultura sanitaria influyen directamente en cómo la gente usa el 911. Zonas con menor alfabetización sanitaria suelen consultar tarde o saturar el sistema con patologías banales. El perfil ocupacional nos dice qué esperar. No es lo mismo el trauma por maquinaria en una zona industrial que la intoxicación por organofosforados en una zona agrícola. Y lamentablemente, en nuestro contexto actual, la variable de violencia y seguridad ciudadana es crítica. El ASIS debe tener mapas de calor de criminalidad o zonas rojas para establecer protocolos de seguridad operativa como el ingreso con resguardo policial. Luego tenemos la dimensión del perfil de salud, que es el núcleo epidemiológico. Aquí analizamos la mortalidad, enfocándonos en la mortalidad evitable y las causas externas, calculando los años de vida potencialmente perdidos para entender el impacto social de que mueran jóvenes en motos. Pero ojo, deben diferenciar entre la morbilidad atendida, que son los egresos hospitalarios, y la morbilidad de urgencia que sale de sus reportes. Ustedes son la fuente más fiel de la realidad de la calle, porque muchas crisis convulsivas o hipoglucemias se resuelven en el sitio y nunca entran a la estadística del hospital. Si ustedes no lo registran en el ASIS, esa morbilidad permanece oculta. Para elaborar un ASIS no improvisamos, seguimos una metodología estandarizada en 5 fases. La primera es la recolección y validación de datos o minería de datos, donde deben navegar portales del INEC, anuarios de egresos y gacetas del MSP, pero también deben auditar la calidad del dato, limpiando inconsistencias como un hombre registrado con patología obstétrica o el uso excesivo de códigos CIE-10 inespecíficos como traumatismo no especificado. La segunda fase es el procesamiento y análisis descriptivo, donde calculamos tasas y construimos mapas temáticos. La tercera fase es crucial, la identificación y priorización de problemas usando el método de Hanlon. No podemos resolverlo todo a la vez, así que aplicamos la fórmula donde la puntuación es igual a la suma de la magnitud A y la severidad B, multiplicada por la eficacia C y por la factibilidad D. Permítanme explicarles esto con un ejemplo de la vida real. Si tenemos un problema de altos accidentes de moto, la magnitud A es alta porque afecta a muchos, la severidad B es alta porque deja discapacidad o muerte, pero lo determinante es la eficacia, C. En trauma tenemos alta eficacia técnica para intervenir, a diferencia de quizás una enfermedad genética rara donde la eficacia es baja. Y finalmente, la factibilidad D, que se evalúa con el acrónimo PEARL: pertinencia, economicidad, aceptabilidad, recursos, legalidad. Si la factibilidad es 0, todo se anula. Esta metodología evita que planifiquemos basándonos en corazonadas o presiones políticas. En la cuarta fase hacemos el análisis causal. Usamos el diagrama de Ishikawa o espina de pescado.
Si el problema es el accidente de moto, no culpen solo al conductor. Las espinas del diagrama nos mostrarán que la causa raíz incluye la infraestructura, baches, el vehículo, frenos malos y la normativa, falta de control policial. Finalmente, la quinta fase es la formulación del plan de acción y el monitoreo mediante una sala de situación de salud, donde decidimos, por ejemplo, reubicar una base de ambulancia o reforzar los horarios de guardia. Para todo esto, necesitamos dominar herramientas técnicas. El uso de Excel es obligatorio para sus matrices, pero hoy en día la georreferenciación y los mapas de riesgo son vitales. Utilizamos sistemas de información geográfica para crear mapas de calor, kernel density, que muestran manchas rojas donde se concentra la demanda, lo que fundamenta científicamente dónde estacionar las ambulancias, una estrategia conocida como System Status Management. También usamos los canales endémicos como herramienta de monitoreo. Si la curva de atenciones respiratorias entra en zona de alarma, ustedes activan protocolos de triaje y EPP en todas las unidades móviles. Además, aplicamos la epidemiología basada en evidencia. El ASIS nos dice cuál es el problema, pero la evidencia nos dice cuál es la solución. No basta con decir hay muchos accidentes. Deben buscar en bases de datos como PubMed o Cochrane qué intervenciones han funcionado en contextos similares y evaluar su calidad con grados GRADE. Y todo esto debe comunicarse eficazmente, ya sea mediante un parte de novedades con estructura SBAR o mediante infografías de riesgo para la comunidad. Para cerrar, quiero advertirles sobre los errores metodológicos comunes que deben evitar a toda costa. El primero es la falacia ecológica, que es inferir riesgos individuales a partir de datos grupales. No asuman que porque un paciente viene de un distrito rico como Cumbayá no puede tener desnutrición o problemas de violencia. El ASIS muestra promedios, pero ustedes atienden individuos. Otro error es crear un cementerio de datos, recopilando información que nunca analizan, lo cual fatiga al personal y desperdicia recursos. Enfóquense en indicadores trazadores. También es vital no confundir demanda con necesidad. La demanda es lo que la gente pide llamando al 911, pero la necesidad es lo que realmente requieren. Si basan su ASIS solo en las llamadas, ignoran a la población pobre o rural que no tiene teléfono o desconfía del sistema. Esa es una necesidad insatisfecha que el ASIS integral debe buscar activamente. Y finalmente, cuídense del sesgo de confirmación, que es buscar solo datos que apoyen lo que ustedes ya creen, como pensar que el problema son solo las motos e ignorar los datos de atropellamientos. La rigurosidad del método científico es su único antídoto. Señores estudiantes, el análisis de situación de salud es lo que diferencia a un técnico que sigue instrucciones de un profesional tecnólogo que entiende, planifica y gestiona la salud de su población. Cuando salgan a sus prácticas, no vean solo pacientes, vean patrones, vean determinantes y utilicen esta herramienta para cambiar la realidad de la emergencia médica en el Ecuador. Muchas gracias.